En este video vamos a crear un informe, el cual será aplicado en un proyecto de N capas. Este proyecto es el que estamos desarrollando en clases, el cual tiene su capa de datos, de entidades, de negocio y de presentación. Vamos a utilizar este proyecto para evitarnos el trabajo repetitivo de volver a crear un proyecto con todas las capas y sus configuraciones. Vamos a ir a la capa de presentación, vamos a crear una carpeta en formularios, vamos a agregar una carpeta con nombre reportes. Dentro de ella vamos a crear un formulario que será el que contendrá el report viewer, FRM listado clientes, vamos a crear también un nuevo elemento que será un Crystal Report Viewer con el nombre INF listado clientes. Vamos a seleccionar en blanco e iremos a la parte del formulario. Aquí vamos a agregar un componente de botón que nos va a permitir cargar la data. Este botón, mediante su evento click, disparará la carga. btn cargar. Vamos a utilizar un report viewer el cual ocupará la mitad de la pantalla. Y esto sucederá porque quiero agregar un componente aquí, un componente que ya tenemos bastante práctica, que es un Data Grid View, para que vean las similitudes que tiene en la forma de realizar la acción de carga. Vamos a ponerle el nombre SRB Data. Vamos a setear su propiedad Anchor para cuando nosotros redimensionemos el formulario se adapte. Y vamos a agregar el Data Grid View. Lo mismo para este componente, DGB Data, la propiedad Anchor. Y vemos que si redimensionamos no se pisan estas herramientas. Vamos a sacar el panel. Vamos a acomodar este botón. E iremos a la parte de código. Aquí vamos a crear la serie de instrucciones necesarias para hacer la carga en una primera instancia de nuestro Data Grid View. Para ello vamos a crear un private sub con el nombre de cargar, el cual se va a ejecutar cuando nosotros presionemos el botón. Vamos a crear una instancia, en este caso en nuestra capa negocio, en la clase de usuario, el cual tiene la función de listar, objeto lista, as new, y vamos a agregar el nombre de la clase para poder obtener esa función de listado. Como verán, no reconoce. Esto sucede porque debemos importar la capa. Vamos a imports y buscamos negocio. Una vez que tenemos esta instancia de la clase, la podría mencionar tranquilamente y veremos que al presionar punto obtendré las funciones que tengo definidas dentro, como actualizar un usuario, eliminar un usuario, insertar un usuario o listar usuarios. En este caso, esta es la función que necesito. Como verán, no necesita un parámetro y nos dice que nos devuelve un data table. Perfecto. Nosotros, para cargar esta grilla, necesitamos mencionar esta herramienta dgb data punto
y seleccionamos la propiedad Data Source. Como verán, esta propiedad nos indica que necesita un Data Tablet para ser seteado. Vamos a ponerle igual y vamos a agregar esta función. Esta función se ejecutará y devolverá un Data Tablet. De esa manera tendría que cargarnos la información. Vamos a probar, pero antes tenemos que setear el proyecto y elegir el reporte, el formulario en donde tenemos el listado de clientes. Esto lo hacemos para evitar realizar todo el proceso de logueo en el sistema y autentificación. Como verán, si presiono el botón, carga la información. Perfecto. Hasta ahí no hay nada diferente de lo que venimos haciendo a lo largo del cursado. Ahora nos quedaría por cargar el informe. Para cargar el informe voy a precisar hacer una mención al control para asignarle un informe. El informe será listado de clientes. Entonces vamos a realizar una instancia, primeramente, dim objeto informe as new y el nombre del informe, que en este caso es inf listado de clientes. Una vez que tengo este informe, me bastará con dar la instrucción mi.crystalReportViewer, que en este caso es crbdata.reportSource es igual al objeto informe. Ejecutamos. Vamos a hacer la carga de data y veremos que carga el informe. El informe está vacío porque todavía no hemos diseñado ningún tipo de información dentro del mismo. Así que vamos a hacer esa carga de información al reporte. Para ello necesitamos utilizar esta instancia. Vamos a utilizar la propiedad setDataSource y verán que ya hay una similitud con la grilla en el nombre de esta propiedad, salvo que no necesitamos igualarla. Necesitamos enviarle el argumento, que en este caso este argumento va a ser la tabla, que es el resultado de esta función. Como la voy a utilizar en dos lugares, yo podría hacer esta acción. Si yo ejecuto, veremos que me saltará un error. Este error me dice que el informe, el cual estoy instanciando, no tiene una tabla. Perfecto. Está detectando que le estoy enviando información en una forma de tabla, pero no lo necesita. Antes de ir al informe, vamos a tener en cuenta que aquí podemos mejorar este código haciendo una variable del tipo dataTablet. dim dt as new dataTablet, donde dt contendrá el resultado de la función de listar usuarios. Entonces, de esta manera no voy a necesitar ejecutar dos veces la función. Vamos a copiar esto, que es dt, va a estar aquí y también va a estar aquí adentro. Ahora bien, tenemos el error que nos acaba de informar sobre el informe. Es un error que en realidad es una advertencia, nos está informando de que estamos enviando una tabla, estamos seteando una tabla de información y el informe no lo necesita. Para ello, necesito crear un informe donde yo utilice esa información. Como verán, la idea no es utilizar un asistente y hacer una conexión, ya que quiero que el manejo de esta solicitud a la base se maneje por las capas. Entonces yo necesitaré utilizar algún tipo de variable, que en este caso va a ser un conjunto de datos, que me permita decir, bueno, en el informe voy a recibir este campo, este campo, este campo y este campo, para que yo pueda moldearlo en el informe y decirle, bueno, aquí va a estar esta información, la otra aquí, el título aquí, y todos los detalles que quisiéramos hacer antes de ejecutarlo. Así que veremos que es necesario
que en esta forma de generar un reporte tengamos un conjunto de datos. Para ello vamos a agregar un nuevo elemento. Iremos aquí en la sección de datos, buscaremos conjunto de datos y le pondremos un nombre DS usuarios. El conjunto de datos nos va a permitir crear información, que sería la información que vamos a recibir desde el formulario, para poder organizarla en nuestro reporte. Para ello podemos utilizar el explorador de servidores. Voy a utilizar una conexión a la base y vemos que nos da el listado de todas las opciones que tenemos dentro de la base. En este caso iré a tablas y utilizaré la tabla de usuarios. Si yo la arrastro, verán que me crea una imagen de todos los campos que tengo en dicha tabla. Esto me servirá a mí para poder utilizarlo en el reporte y organizar la información, de qué forma, qué tipo de información voy a mostrar y con qué formato. Esta es una forma. Si yo quisiera, podría hacer clic derecho, agregar un data table. Tendría que estar creando cada campo y es muy importante respetar los nombres tal cual están. Entonces, de esta manera acabo de utilizar el asistente únicamente para traer la estructura de la tabla. Vamos a guardar estos cambios. Volvemos al informe. Y aquí en el informe puedo agregar, en este caso vemos que tenemos una sección de datos del proyecto. Aquí me aparecen conexiones anteriores. Iré a los datasets y veré que tengo el dataset de ese usuarios que acabamos de crear. Vamos a seleccionar usuarios, aceptamos y veremos que ahora podemos trabajar con una máscara de los nombres de campos que recibiremos. En este caso todavía no los tenemos, esta información no la tenemos, pero sí sabemos los encabezados que utilizaremos. Por ejemplo, voy a mostrar el nickname, el apellido, el nombre y la fecha de creación. De esta manera, cuando lo ejecute, tendría que verlo en este orden. Vamos a cerrar este informe e iremos a ejecutar nuestro programa. Como verán, si hago clic en cargar data, me muestra la grilla y también me muestra el listado de clientes tal cual lo ordené, con los campos que seleccioné. De esta manera, acabamos de enviar la información, pero ya desde nuestras capas y no desde el asistente de manera directa. Eso es todo por este video. En el siguiente veremos cómo realizar un envío de parámetro, pero desde nuestra capa.